Hola a todos, bendiciones. Quiero compartir con ustedes en este momento una breve reflexión basada en Gálatas 5 del 16 al 26 y la titulé Obras de la carne versus frutos del Espíritu. En este texto bíblico, Pablo nos habla acerca de la diferencia que hay entre estos dos caminos que podemos elegir en nuestra vida. Dice en el primer versículo, el versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo es quien los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que da el Espíritu Santo en nuestra vida es amor, alegría, paciencia, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra estas cosas no existe ley. Las que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la vida del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y basado en este texto bíblico que la verdad que contiene mucha verdad y que por más que fue escrito hace muchísimos años, que quiero invitarlos a reflexionar acerca de ciertos puntos que podemos discernir y también reflexionar en cuanto a nuestra propia vida, qué tipo de camino elegimos diariamente, qué es lo que estamos sembrando y qué es aquello que vamos a cosechar a raíz de eso. Pero antes los invito a que podamos tener un momento de oración para pedir la guía de Dios en este momento de reflexión. Padre amado, te damos gracias por este momento que nos permitís de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva, eficaz y puede moldear nuestras vidas. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a tener entendimiento para poder conocer aquello que querés hablar a nuestros corazones y te pedimos que nos des la atención suficiente y la predisposición para que Él sea quien moldee nuestros pasos y guíe nuestras vidas. Encomendamos todo en tus manos. Amén. Como les decía, los quería invitar a reflexionar sobre ciertos puntos acerca de esto que mencionaba el autor Pablo en Gálatas. Podemos encontrar en primer lugar que una de las cosas que producen las obras de la carne son divisiones y vacío. Vivimos en una sociedad que constantemente está rodeada de, pareciera, cosas malas. Hay mucho celo, envidia, pleitos, ira, inmoralidad de todos los tipos, contiendas, violencia, fiestas desenfrenadas. Es algo con lo que lidiamos cotidianamente, con lo que vemos cotidianamente y que produce una sensación enorme de vacío en el corazón de aquellos que llevan ese tipo de vida. Pero tenemos que entender que esa es la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros y que sin embargo, si nosotros sembramos eso en nosotros, no vamos a cosechar otra cosa más que ese tipo de obras en nuestras vidas. Esto es bíblico, podemos encontrarlo desde el inicio de la Biblia en Génesis con la historia de Caín y Abel. Ambos sembraron, ambos cosecharon, ambos se presentaron ante Dios y sin embargo Abel fue aprobado y Caín no, y eso generó tanto celo, tanta envidia en él que terminó por matar y destruir a su hermano. Muchas veces esto pasa en nuestras congregaciones también en medio nuestro, que por no entender o por pretender cosechar cosas que no sembramos, nos molesta lo que quizás cosechan otros que están a nuestro alrededor y terminamos generando contiendas, peleas, celos, iras. Debemos tener cuidado acerca de eso, porque un árbol enfermo no va a producir buen fruto. Por otro lado, en segundo lugar,
El fruto del Espíritu es bueno, es distinto. Podríamos ver que es clara la diferenciación que hace el autor en cuanto a cuáles son obras de la carne y cuáles son aquellas del Espíritu. El Espíritu produce un fruto de amor, de gozo, de paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No se trata en sí de simplemente portarse bien superficialmente, sino de permitir que el Espíritu Santo sea quien moldee nuestro carácter y nuestra vida para poder ver y reflejar ese fruto en nosotros. Un buen árbol, un árbol conectado a la raíz, un árbol conectado a la fuente de vida, va a producir buen fruto. Y no solamente va a hacer un buen fruto, sino que va a generar buenos frutos en los demás también. Como una semilla que crece silenciosa bajo la tierra, el fruto del Espíritu Santo va madurando en nosotros a través del proceso, muchas veces en lo invisible para luego y recién hacerse visible. En tercer lugar, sería bueno poder también ver que caminar en el Espíritu, decidir en este versus obras de la carne versus frutos del Espíritu, es una decisión. Está en nuestras manos y es algo diario, cotidiano. Nosotros, como decía Pablo en el versículo 16, debemos aprender a andar por el Espíritu. Debemos dejar que el Espíritu sea quien guía nuestras vidas. No es algo que pasa una vez y nada más, sino que es un estilo de vida que debemos adquirir. Cada día somos nosotros mismos los que elegimos qué naturaleza es la que va a dominar. Y así también a dónde nos va a llevar, si nos llevará a destrucción o a bendición y a vida eterna. También es bueno tener en cuenta eso, como decía anteriormente, que no hay fruto sin proceso. Hace una semana atrás compartí una reflexión con los jóvenes y tenía esto. Es una pera, si la ven, es súper linda, brillosa, inclusive parece perfecta. Pero en ese momento tenía la pera fruta de verdad. Esta pera es falsa, es artificial, es plástica, se ve muy linda, puede aparentar ser un muy buen fruto, pero cuando la dejamos caer vemos que es hueca, es vacía, no tiene vida, no tiene espíritu, no tiene posibilidad de generar frutos por sí. Creo que esta sería una representación gráfica ideal acerca de lo que estamos hablando. Somos nosotros los que tenemos que decidir ser peras de verdad, quizás un poco machucadas, quizás no perfectas, quizás fuimos pasando por todo un proceso, desde que fuimos semilla hasta que nos convertimos en fruto, inclusive hemos sido transportados, trasladados, pasamos distintos procesos, sin embargo llevamos vida en nuestro interior, tenemos semillas que van a producir frutos y debemos tratar de ser las peras reales, las peras que no solo sirven de decoración, sino aquellas que realmente reflejan naturaleza, que son reales, dulces, agradables hacia quienes la tienen cerca. Y esto lo charlábamos con los chicos y resultaba muy interesante verlo, ¿no? Porque vivimos en un mundo que nos vendió que todo es artificial, todo es mostrar apariencias, todo intenta ser perfecto, pero nos olvidamos de que detrás de todo hay proceso y para que haya crecimiento debe haber proceso. Entonces, en este breve reflexión como conclusión podemos ver que la carne nos da satisfacción rápida, nos puede generar la sensación de perfección por un momento, por un instante, si miramos a simple vista, ¿no? Pero deja vacío luego, porque no hay nada dentro. Por más que busquemos, no hay nada dentro. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da frutos que permanecerán y que además de eso nos garantizan crecer en Él, crecer en el conocimiento del Padre y poder así adquirir la vida eterna. El mundo necesita frutas verdaderas, necesita frutos en nosotros para poder conocer a Dios. Así que te animo a que puedas reflexionar qué tipo de fruta estás haciendo y qué camino elegiste en tu vida, qué estás sembrando y qué vas a sembrar a partir de hoy para poder tener una buena cosecha. Bendiciones.